Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, yo soy Sil y estoy muy contenta de estar nuevamente en contacto con todos ustedes por este medio. Así que desde ya muchísimas gracias por su tiempo y apoyo y por favor no se olviden de regalarme su like y suscribirse si no lo hicieron. Ahora sí, comencemos con la historia del día de hoy. Louisa Quagmire no tuvo la mejor de las infancias. En 1984, cuando tenía 10 años, perdió a su padre, con quien tenía un vínculo muy especial. Y su madre al poco tiempo conoció a un hombre y volvió a casarse. Y su padrastro resultó ser un sujeto especialmente cruel, quien constantemente humillaba y criticaba a los miembros de la familia. El hombre la abusaba física y emocionalmente, y de acuerdo con ella la obligaba a mantener intimidad con él. Cuando cumplió 18 años buscaba la manera de huir de su tortura, razón por la cual se casó con el primer novio que tuvo, Freddie, quien era 4 años mayor que ella, y con quien tendría 2 hijos, Jaku y Marlisa, que se llevaban 4 años de diferencia. Pero lamentablemente Freddie no resultó ser mejor hombre que su padrastro y sumergió a Louisa en un ambiente de miedo y maltrato constante, hasta que finalmente con la ayuda de su madre Susan logró alejarse de la violenta relación. Tiempo después conoció a un mecánico de automóviles llamado Christo van der Merwe, un hombre tranquilo, trabajador y cariñoso que parecía ser el candidato adecuado. La pareja se enamoró rápidamente y decidieron casarse. Posteriormente se mudaron a Westonia, una ciudad de Sudáfrica. Allí se convirtieron en padres de su primer hijo juntos, Johan, y 2 años después, el 9 de agosto del 2013, nació Louisa Cornelius Susanna van der Merwe, una hermosa bebé a quienes todos admiraban por su belleza, por lo que la bautizaron con el sobrenombre Poppy, un término cariñoso que en Afrikaans significa muñeca. Lamentablemente, el matrimonio tampoco fue un cuento de hadas, sino todo lo contrario, ya que tras el nacimiento de los 2 niños, Christo cambió drásticamente después de perder su trabajo, comenzó a beber y su comportamiento se tornó cruel y comenzó la violencia física contra Louisa, por lo que ella solicitó el divorcio en 2014, pero al parecer la conducta de Christo empeoró al punto de amenazarla de muerte, razón por la cual la mujer tuvo que solicitar una orden de restricción en su contra. El hombre tenía permiso para ver a sus hijos 3 veces al mes bajo supervisión, y se le permitía una llamada semanal a los pequeños, que generalmente eran los domingos. La mayoría de estas llamadas fueron grabadas, en varias se podía oír a la pequeña Poppy cantándole. Posteriormente, estas llamadas se hicieron públicas. Christo parecía estar siguiendo todas las normativas, daba la impresión de ser un hombre decente, aunque Louisa insistía en que era un verdadero monstruo. Igualmente, el hombre vio a sus hijos solo en 3 oportunidades durante los siguientes 2 años. A los padres de Christo también se le permitían visitas ocasionales a sus nietos. Pero poco después de la separación en 2014, Louisa decidió iniciar una nueva vida con sus hijos en un nuevo lugar y se mudó a Orania, a unos 500 kilómetros del área occidental. Era un pequeño pueblo ubicado en el río Orange. En la comunidad vivían poco más de 2.000 habitantes. Por otro lado, era un lugar un tanto controversial, ya que estaba compuesta exclusivamente por personas blancas, Afrikaans, descendientes de colonos holandeses, alemanes y franceses. Igualmente, Louisa y sus hijos fueron recibidos calurosamente por los residentes locales y los miembros de la iglesia reformada holandesa. Allí conoció a una trabajadora social llamada Heidi Smith, quien junto a otros residentes la ayudaron a establecerse, le consiguieron una casa, una guardería para los pequeños y un trabajo en el supermercado local. Por otro lado, la ayudaron a completar el proceso de divorcio que estaba en las etapas finales y a recuperar a su hija Marlisa, que tenía 14 años en ese momento, quien había estado viviendo con su padre Freddie junto a su hermano Jaku. Y fue gracias al apoyo de la comunidad que Louisa obtuvo la custodia total de su hija. A partir de entonces, Marlisa se convirtió en la cuidadora oficial de Poppy y Johan, además de encargarse de todas las tareas domésticas, incluida la comida. Ella era tan cariñosa y protectora, estaba tan presente en la vida de sus pequeños hermanos, que estos solían llamarla mamá. Nadie parecía cuestionar esta dinámica familiar, sino que el arreglo parecía bueno, ya que Marlisa tenía más paciencia que Louisa. Incluso esto estaba señalado en la documentación que la trabajadora social Heidi guardaba. En 2015, un hombre llamado Cobus Quagmire llegó a Orania, y al igual que con Louisa, la comunidad lo ayudó a establecerse y le consiguieron trabajo en el mismo supermercado local. Fue allí que ambos se conocieron.
El hombre también venía de 2 matrimonios fallidos y de relaciones tensas con sus ex esposas. Él tenía un hijo de cada matrimonio, con quienes apenas se comunicaba. De hecho, ni siquiera sabía dónde estaba su hijo mayor. En cuanto al menor, estaba obligado a pasarle la manutención, pero no siempre cumplía, y sus ex describían al hombre como despiadado y cruel. Luisa no sabía nada acerca de esto cuando lo conoció. Por el contrario, le pareció un hombre agradable y bueno, así que nuevamente permitió que el hombre equivocado entrara a su vida, y lo que fue peor, a la vida de sus pequeños hijos. Ambos iniciaron una relación rápidamente, se mudaron juntos, y apenas unos meses después, el 14 de noviembre del 2015, se casaron. Y la pesadilla para Poppy y Johan comenzó. Literalmente, al día siguiente de la boda, Cobus, sin que Luisa hiciera nada, expulsó a Marlisa de la casa. La subieron a un autobús y la enviaron a vivir con su padre a varios kilómetros de distancia en el Cabo Oriental. Este cambio repentino en la dinámica familiar afectó profundamente a Poppy y Johan, quienes estaban acostumbrados al cuidado amoroso y protector de Marlisa, a quien veían como una imagen materna y había sido simplemente arrancada de sus vidas, y en su lugar quedó un hombre monstruoso y cruel. Casi tan pronto como la pareja se casó, Luisa dejó de trabajar en el supermercado, y por otro lado, los pequeños debían adaptarse a su nueva realidad sin Marlisa, por lo que obviamente necesitaban de la paciencia de sus cuidadores adultos. Pero en lugar de comprensión y amor, recibirían la ira y los golpes de Cobus por cualquier cosa insignificante que ellos hicieran o no. Y todo esto frente a la mirada indiferente de su propia madre. Durante ese tiempo los niños asistían a la guardería, y ya en este punto el personal del jardín de infantes comenzó a notar signos preocupantes de abuso en Johan, de apenas 4 años. El pequeño huía aterrorizado y se escondía en el baño cuando Luisa y Cobus llegaban para recogerlo. Era más que claro que ninguno de los pequeños querían regresar a su casa. Luisa había advertido a los maestros sobre el comportamiento agresivo de Johan, algo que contrastaba con lo que ellos veían, ya que era un niño de naturaleza dulce. Por su parte, los empleados de la guardería describieron a Cobus como extremadamente desagradable e irritable y emocionalmente frío con sus hijastros. Otra cosa que comenzaron a notar los maestros fue un comportamiento que no era normal en Johan. El niño parecía estar bajo los efectos de medicamentos, ya que sus reacciones eran lentas. Esto hizo sospechar que a Johan le estaban administrando sedantes, ya que normalmente era un niño activo y seguramente lo hacían para poder lidiar con él y controlarlo. Lamentablemente esto quedó solo en una suposición porque nunca pudieron comprobarlo. Pero cuando los educadores confrontaron a la pareja con esta situación, y si bien estos reaccionaron con risas, a partir de entonces no volvieron a observar comportamientos inhibidos en Johan. Pero otros signos sospechosos aparecieron, aunque inicialmente no le dieron la atención debida. Tenía que ver con que Johan a menudo aparecía vestido de una forma inapropiada en relación al clima. Por ejemplo, en días muy calurosos de verano, el niño usaba una chaqueta muy abrigada o ropa de manga larga. En una oportunidad en la que los maestros le sugirieron que se la quitara, el pequeño reaccionó a la defensiva y se asustó y les pidió que no se la quitaran porque Luisa y Cobus se enojarían. Luego se supo que esto se hacía deliberadamente para ocultar los moretones en el cuerpo del niño, y era claro que había sido intimidado para que guardara silencio sobre la violencia que vivía en su casa. Luego de que Luisa y Cobus comenzaran a ser interrogados sobre sus métodos de crianza, dejaron de llevar a Johan al jardín de infantes, pero Poppy siguió asistiendo con regularidad. De acuerdo a lo que dirían las autoridades posteriormente, la pequeña permaneció en la guardería porque, a diferencia de su hermano, ella, dada su edad, tenía un vocabulario limitado, lo cual hacía menos probable que contara lo que sucedía en su casa. Sin embargo, a pesar de su incapacidad para verbalizar, su cuerpo contaba la terrible historia por ella. Cuando los maestros intentaban hablar con la pequeña sobre lo que sucedía, ella, dentro de sus limitaciones, intentaba explicarle la violencia que sufría. Poppy se acercó en varias oportunidades a sus educadores con historias terribles que contaban de dónde provenían todos los moretones de su cuerpo. Pero lamentablemente los adultos no entendían a la pequeña. Sin embargo, con el tiempo, el personal de la guardería notó que la niña comenzó a ir con hematomas en lugares inusuales de su cuerpo, como los lóbulos de las orejas o los pies. Y pronto se dieron cuenta que antes de que sus moretones antiguos tuvieran el tiempo de sanarse, aparecían rápidamente otros nuevos.
Pero como suele escucharse en estos casos, al ser consultados respectivamente, Luisa y Cobus respondieron que los moretones eran causados por el juego brusco o por la propia torpeza de Poppy. Incluso llegaron a culpar a Johan, a quien seguían describiendo como un niño agresivo. Luisa explicó que esa fue la razón por la que dejó de llevarlo a la guardería, diciendo que tenía miedo que lastimara a otros niños y que esperaría hasta que creciera y que su carácter rebelde mejorara. Algo que para nada coincidía con lo que los maestros vieron de Johan mientras asistió a sus clases. Sin embargo, ante la ausencia de pruebas que confirmaran la violencia doméstica, los educadores tuvieron que creer en estas explicaciones. Al parecer, estos trabajadores esperaban que Luisa y Cobus admitieran abierta y tranquilamente que eran unos monstruos maltratadores, porque no se entiende que no hayan hecho más. Los maestros, como denunciantes obligatorios, suelen recibir capacitaciones sobre los signos de abuso, y una de esas señales eran las lesiones en lugares inusuales, como por ejemplo en las orejas, ya que no existía una forma natural en la que un niño termine con moretones en ese lugar mientras juega, además de todas las otras señales de alarma de las que fueron testigos. Aún así, no dieron aviso. Sin embargo, los trabajadores de la guardería no serían los únicos que notaron que las cosas no iban bien en la casa de los pequeños, sino que un vecino llamado Jaku sería testigo de la crueldad ejercida por parte de Cobus. Él testificaría posteriormente que escuchaba cómo la pareja insultaba y gritaba a los niños, y aunque no fue testigo directo de las palizas, estaba más que convencido que el abuso verbal se complementaba con los castigos físicos. Uno de los más crueles episodios que contó Jaku fue cuando Cobus comenzó a gritarle a Poppy porque al parecer había mojado la cama. Aquí quiero aclarar que los 4 miembros de la familia compartían la misma habitación y se dice también que en la misma cama, algo totalmente inadecuado porque seguramente los niños eran testigos de intimidades que no tenían por qué ver. Otro punto a aclarar es el tema de la enuresis, que es cuando los niños no pueden contener el pis, ya que ese también puede ser un signo de alerta de maltrato. Siguiendo con Jaku, dijo que tras unos minutos de insultos obscenos por parte de Cobus, comenzó a escuchar a Poppy llorar y gritar, que no era un llanto normal y que sus gritos eran indescriptibles, ya que al parecer estaba siendo golpeada. Contó que al día siguiente vio a Poppy regresar a casa con una pierna enyesada. Además le llamó la atención la fría indiferencia con la que Luisa y Cobus la trataban luego de ser traída del hospital con la pierna rota, ya que ninguno de los dos la ayudaron a bajar de la caja de la camioneta. Así es, encima de todo la trasladaron en la parte de atrás de la camioneta como si fuera cualquier cosa. Recuerden que la bebé solo tenía 3 años y Poppy no solo debió soportar el dolor de bajar sola de la caja de la camioneta, sino que además debió arrastrar y cargar con el peso de una mochila grande que traía sobre ella. Jaku notó también que casi todas las noches Poppy despertaba gritando y llorando, probablemente por pesadillas. También un síntoma de maltrato, pero ninguna de las bestias adultas hacía nada para calmarla. No les importaba en absoluto sus miedos ni sus lágrimas. De ellos, solo obtenía insultos y regaños ordenándole que se callara, y estos episodios se repetían casi todas las noches. A veces, dijo Jaku, a través de las finas paredes, oía a Poppy llorar en silencio durante media hora. Eventualmente, ella se calmaba sola y volvía a dormirse. Si bien todo lo vivido por Poppy fue terrible, esta situación me conmovió particularmente porque no se puede entender cómo alguien no puede conmoverse viendo a un ser inocente con miedo o atormentado con pesadillas, no querer abrazarla, hacerla sentir segura. Esta parte me rompió el corazón, simplemente es inexplicable el nivel asqueroso de basura que tenían estas dos personas en su interior. Jaku diría también que notaba que cuando Luisa y Cobus estaban presentes, los pequeños parecían soldados, pero en su ausencia ocasionalmente podía verlos sonreír. Por otro lado, sostuvo que luego de que Poppy se recuperara de su pierna, ocurrió otro terrible caso de agresión. Por la noche escuchó cómo, luego de gritos por parte de Luisa y Cobus, sobrevino un golpe seco, seguido del llanto desgarrador de Poppy. Y al verla al día siguiente, ella tenía un enorme hematoma cerca de la cabeza. Y al parecer tenía poco control de su brazo, ya que lo tenía acunado contra su pecho. Esta vez el hombre no lo soportó y se acercó a Cobus y le preguntó qué había sucedido con la pequeña, por qué lloraba constantemente, pero Jaku dijo que el sujeto enfureció y se alejó enojado sin dar explicaciones.
Pero Luisa respondió en su lugar y le dijo que Poppy había caído de las escaleras mientras jugaba, ya que de acuerdo con ella su hija era muy torpe y constantemente se metía en dificultades. Obviamente Jacu no le creyó. Otro incidente perturbador que mencionó ocurrió durante el invierno, en un día particularmente frío. Dijo que vio a Poppy y a Johan sentados en los escalones de la entrada de la casa, mientras que Cobus regaba el jardín, cuando de repente esta bestia comenzó a gritar a los niños acusándolos de estar tocándose de manera indebida, algo que solo un ser retorcido como él podría imaginar, ya que los niños, de acuerdo con Jacu, no estaban haciendo absolutamente nada, ya que para él el sujeto buscaba cualquier excusa para descargar su furia contra los niños, y lo que hizo a continuación fue hacer que los niños se quitaran la ropa para posteriormente abrir la manguera y mojarlos con agua helada. Luego contó que los obligó a repetir unas disculpas que él no pudo oír, pero podía ver cómo los niños lloraban y temblaban de frío. Luego el hombre vio a Luisa asomarse por una de las ventanas y gritarle a los pequeños una frase que solo podía salir de una mente sumamente perturbada. En otras palabras, para no mencionar la frase textual, insinuó que sus propios hijos querían tener intimidad entre ellos. Jacu diría que jamás pudo olvidar esas palabras, y allí no terminó la tortura para los pobres niños, sino que los obligaron a mantenerse sin ropa, parados en el patio bajo el intenso frío, hasta que se secaran. Tengamos en cuenta que los niños tenían solo 3 y 5 años en ese momento. Jacu dijo que ya no pudo permanecer en silencio y recurrió a los servicios de protección social para que ayudaran a los pequeños. De acuerdo a las leyes de denuncia obligatoria, los trabajadores sociales tenían la obligación de investigar la acusación y dar aviso a la policía. Sin embargo, Orania era un pueblo muy pequeño y no contaba con una estación propia, por lo que el protocolo era avisar a la estación más cercana, que quedaba a 40 kilómetros de distancia. Pero lamentablemente no hicieron nada, la policía no fue informada, simplemente ignoraron la denuncia. Sin embargo, Jacu no se dio por vencido y contactó repetidamente a la organización tratando de llamar la atención sobre la extrema crueldad del padrastro. Jacu no se rindió y siguió apelando en todas las organizaciones de su comunidad, porque como dije, no había estación de policía, ni tribunales, ni ninguna otra instancia judicial, por lo que Jacu no podía hacer más. Finalmente, tras mucha insistencia por parte del buen vecino, su denuncia llegó a Servicios de Protección Infantil, a la que se sumó el informe de la guardería, por lo que en agosto del 2016 se llevó a cabo una reunión de los trabajadores sociales con Luisa y Cobus. Los trabajadores sociales querían establecer un sistema de monitoreo para garantizar que los niños estén en condiciones, por lo que se les exigió a los dos monstruos que debían llevar a los niños a controles semanales con un pediatra designado, para que se les realizaran exámenes, y además ellos debían asistir a una terapia semanal con un psicólogo familiar durante un tiempo. Sin embargo, Protección Infantil no dio aviso a la policía como lo requería el protocolo. Por su parte, Luisa y Cobus parecían estar cumpliendo con las normativas impuestas, pero en realidad era solo para mantener las apariencias. Durante ese primer mes llevaron a los niños en 2 oportunidades al pediatra y ellos asistían al psicólogo. Desde afuera parecía que estaban haciendo lo correcto, pero Jacu denunció ante los trabajadores sociales que durante ese periodo la violencia contra los niños había escalado terriblemente. Pero cuando la denuncia llegó a Protección Infantil, estos la ignoraron y le dijeron que estaban trabajando constantemente con la familia y que tenían todo bajo control. Algo que Jacu sabía no era así. Por otro lado, el pediatra inepto designado para examinar a los niños, en su última revisión, tal cual la denuncia de Jacu, encontró numerosos hematomas en el cuerpo de Poppy. El médico le preguntó a la pequeña de 3 años sobre el origen de las lesiones, pero como mencioné anteriormente, debido a su corta edad no podía expresarse muy bien y sus explicaciones solo daban a entender que sentía dolor. De acuerdo al protocolo, el médico debió haber documentado cualquier lesión encontrada durante los exámenes, pero en este caso, el inepto no siguió las reglas y más tarde su absurdo argumento sería que como la bebé no pudo decir claramente lo que le había sucedido, él asumió que los hematomas eran normales de la vida cotidiana y decidió creer en la versión de Luisa de que se había golpeado jugando, por lo que le restó importancia al tema y como consecuencia obviamente no se tomaron medidas. Aquí es necesario un descargo porque el accionar de este profesional, entre comillas, es inentendible. Primero, las visitas semanales de los niños para los exámenes no fue una decisión de sus cuidadores porque eran padres modelos, sino que fueron obligados por Servicios de Protección Infantil para monitorear el estado de los niños debido a una denuncia por maltrato infantil
infantil. Entonces, 2 dedos de frente, si él encontró hematomas en el cuerpo de Poppy en los 2 exámenes, estas no eran señales de que las cosas no estaban bien y había que documentarlo. ¿Cómo es posible que esté inepto solo por la estúpida razón de que una bebé de 3 años, no le explicó, no pudo explicarle cómo se hizo esas lesiones? ¿Significaba que no hubo maltrato? ¿Qué esperaba? ¿Una explicación científica de cómo se hizo los hematomas? ¿Qué haría este pediatra entonces si, por ejemplo, le llevan a una bebé de 5 meses, 6 meses por abuso, porque fue abusada, pero descarta el hecho porque el bebé no puede contarle lo que le hicieron? Mínimamente este hombre no debería ejercer jamás, no se entiende cómo es pediatra, pero como sabemos en estos casos nunca hay consecuencias para los cómplices. Desafortunadamente, Yaku despertó una mañana de septiembre del 2016 para descubrir que la monstruosa familia de Poppy había huido durante la noche. Cobus ni siquiera había renunciado a su trabajo y tampoco la guardería fue notificada de que Poppy no volvería. Claramente, huyeron para escapar de la investigación. Luisa y Cobus condujeron 8 horas hacia una pequeña comunidad agrícola, Brits, donde vivía la familia de Luisa. Allí se establecieron en una granja. Sin embargo, Susan, madre de Luisa, no veía ni a su hija ni a sus pequeños nietos, ya que Luisa limitaba todo tipo de contacto de las personas con sus hijos. Pero una muerte cambiaría eso. El hermano de la mujer murió repentinamente, por lo que Luisa fue con sus hijos al funeral. Susan se espantó de inmediato cuando vio las condiciones en las que estaban sus nietos. Johan tenía el cuerpo repleto de moretones y cuando le preguntó sobre las lesiones le dijo que Cobus lo había golpeado. Obviamente, al confrontar a su hija, ésta lo negó rotundamente, llamando mentiroso a su propio hijo. Susan quedó preocupada, pero para no empeorar las cosas decidió solicitar ayuda al pastor del pueblo. Pero en lugar de eso recibió una reprimenda y el hombre le dijo que no debía entrometerse en el matrimonio de su hija y dejarlos que ellos resolvieran sus propios problemas. Lamentablemente para Poppy, Susan desistió y no volvió a buscar ayuda ni denunciar la situación, y así se perdió la última oportunidad de salvar a la pequeña de 3 años. Y es en este contexto que llegamos al día de los hechos, el 25 de octubre de 2016. Solo un mes después de huir de Oranía, Luisa entró corriendo al Hospital Provincial de Brits con Poppy en sus brazos y pidió al personal que la ayudaran porque no respiraba. Gritaba que se había enfermado repentinamente y suplicaba ayuda. Sin embargo, rápidamente todos se dieron cuenta que no había mucho por hacer. Si bien el médico intentó abrir la vía aérea para intentar respiración boca a boca, se dio cuenta que el rigor mortis ya se había establecido, lo que significaba que la bebé de tan solo 3 años llevaba muerta bastante tiempo. Los médicos notaron de inmediato el extraño comportamiento de Luisa, quien parecía totalmente indiferente al trágico destino de su pequeña hija. En cambio, se preocupaba de no tener problemas con la policía. Poppy había llegado al hospital solo con sus pantaletas. Todo su cuerpo estaba de color negro azulado a causa de los incontables hematomas, algo que fue sumamente sospechoso para los médicos, y cuando preguntaron sobre el origen de los mismos, Luisa dijo que su esposo tenía mucha prisa por llegar al hospital y debido al mal estado del camino, Poppy, que ni siquiera venía en los brazos de su madre en la parte de adelante de la camioneta, sino que la llevaron en la caja como si fuera cualquier cosa, y entonces lo que pasó fue que ella se golpeó con los rebotes y eso causó los hematomas. Sin embargo, esa mentira fue rápidamente descubierta, ya que un simple examen visual demostró que los hematomas de Poppy estaban en diferentes etapas de curación, y esto indicaba maltratos regulares, ya que no tenía tiempo de curarse una lesión cuando aparecía una nueva. Los médicos también notaron el comportamiento de Johan de 5 años. El niño no hacía contacto visual y se había acurrucado en un rincón de la habitación tratando de mantenerse lo más alejado posible de Luisa y Cobus. El pequeño apretaba los dientes murmurando algo en voz baja y cuando los médicos le preguntaron sobre lo sucedido, él respondió que Poppy no quería comer su comida. Por otro lado, también notaron hematomas en el cuerpo del niño. Ante esto, el médico decidió dar aviso a la policía a pesar de los intentos de Luisa y Cobus de disuadirlo. Mientras esperaba la llegada de las autoridades, el personal médico tomó fotografías del cuerpo dañado de Poppy. Cuando llegó el primer oficial, inicialmente el médico solo le mostró las fotografías de la pequeña. El policía, que tenía 30 años y una bebé de 13 meses, quedó en shock por el horror de las terribles lesiones de Poppy y literalmente no pudo contener el llanto. Él diría posteriormente que jamás había visto el cuerpo de una bebé tan destruido, ni siquiera en un adulto. Luisa y Cobus fueron entrevistados por separados.
La versión del sujeto fue que Poppy simplemente se había desmayado mientras veía TV. Y por otro lado, Luisa contó algo similar, pero con algunas variantes. Cobus fue arrestado, pero por alguna razón la mujer quedó libre, quizás porque se la consideraba víctima de violencia doméstica. La historia real de cómo murió Poppy probablemente nunca se conozca por completo. La investigación reconstruyó parcialmente el curso de los hechos gracias a los testimonios de testigos, incluida la abuela, el vecino, los trabajadores de la guardería, las declaraciones de Cobus y Luisa, además de la evidencia física en el cuerpo de Poppy. Luisa le dijo a las autoridades que el día anterior, 24 de octubre, Poppy se golpeó accidentalmente la cabeza contra la puerta del armario y que cuando despertó al día siguiente, su hija ya no era la misma. Se comportaba de manera extraña, estaba letárgica, somnolienta, apenas hablaba y se movía. Que por la tarde, cuando Cobus regresó del trabajo y de hacer algunas compras, dijo que como siempre estaba de mal humor, pero que ese día ella le pidió que no tocara a los niños porque no se sentían bien, que Poppy estaba cansada y necesitaba descansar. Pero él ignoró su pedido, fue hasta donde estaba la pequeña y la pateó en el estómago, que de acuerdo con ella eso era algo que él hacía normalmente. Luisa sostuvo que luego Cobus le pidió que fuera hasta la camioneta para bajar las compras y que cuando regresó Poppy ya no estaba en la colchoneta y que Cobus le dijo que la pequeña se estaba haciendo la muerta otra vez. Ella explicó que Poppy había estado teniendo episodios en donde dejaba de respirar y que había que sacudirla para que volviera a hacerlo, pero de acuerdo a estos monstruos a la pequeña le gustaba fingir que moría, cuando lo que sucedía obviamente era otra cosa, que seguramente la golpeaban tanto que ella perdía el conocimiento. Siguiendo con la declaración de Luisa, dijo que encontró a Poppy en la bañera vacía del baño, que su cuerpo estaba frío y sus labios azules. Sostuvo que ella intentó hacerle respiración boca a boca, pero que no funcionó, y que Cobus le salpicó agua en la cara para despertarla, pero sin resultado. Y fue en ese punto que decidieron llevarla al hospital. La pareja dijo que el duro viaje en la caja de la camioneta le provocó los moretones y la muerte. Sin embargo, quedaba claro para todos que los moretones fueron resultados de las brutales palizas de las que Poppy era víctima. Cuando a Susan se le permitió ver a su nieta, quedó horrorizada y no podía creer que su hija haya tenido que ver con su muerte, porque siempre había sido una buena madre. En cuanto a los resultados de la autopsia, estos fueron contundentes. Según el forense, la parte inferior izquierda del cráneo estaba llena de sangre. Tenía un traumatismo de cráneo severo, y eso es lo que habría ocasionado su muerte. Por otro lado, tenía lesiones en todo el cuerpo, pero la mayoría se concentraba en la cara, pecho y los muslos, lo que parecía indicar que había sido pateada, algo que según Luisa Cobus hacía con frecuencia. También se encontraron muchas otras lesiones que se habían infringido a lo largo del tiempo. No existía duda alguna de que la pequeña fue víctima de un maltrato cruel por mucho tiempo. Haciendo cuentas, se cree que desde septiembre del 2015 hasta su muerte en octubre del 2016. Todo indicaba que habían sido palizas intencionadas, metódicas y prolongadas. Cuando estos sórdidos detalles se dieron a conocer, toda Sudáfrica quedó conmocionada y en este punto comenzaron los ataques de los reclusos hacia Cobus, quien fue golpeado en muchas oportunidades y había recibido varias amenazas de muerte. Y si bien inicialmente Luisa quedó fuera del foco de las autoridades, a pesar de que claramente había tolerado el maltrato, pero poco a poco la gente del pueblo se comenzó a dar cuenta que ella también era participante activa de la tortura a sus hijos y decidieron hacer justicia. En vísperas del funeral de Poppy, que se llevaría a cabo el 4 de noviembre del 2016, Luisa recibió la visita de dos mujeres policías, quienes la convencieron de que las acompañara hasta la estación para dar su testimonio. Pero en realidad las mujeres no eran policías, sino residentes locales que decidieron tomar la justicia en sus manos. Luisa fue secuestrada, la sacaron de la ciudad hasta un lugar aislado, donde le dieron una brutal paliza. Como consecuencia, asistió al funeral de Poppy repleta de hematomas. Quiero aclarar que no estoy de acuerdo con la violencia por mano propia, pero en este caso la aplaudo y mucho. Por su parte, el padre de Poppy se sentó en la primera fila, no pudo contener su llanto y culpó de todo lo ocurrido a Luisa. La desalmada madre fue arrestada el 15 de noviembre del 2016 y fue acusada de los mismos cargos que Cobus. El juicio contra ambos se retrasó por un año y las audiencias recién comenzaron en octubre del 2017. Una de las razones del atraso fue porque resultaba imposible encontrar un abogado que aceptara representar a los acusados.
ya que todos sentían repulsión por ellos. Sudáfrica entera los odiaba. La otra razón fue debido a los ataques que Kobus recibía en la prisión por parte de los otros reclusos, y además esta bestia cobarde había intentado acabar con su vida en 2 oportunidades, pero en ambas fue salvado. Aún así, tuvo que estar internado por un largo periodo. Durante el juicio, los hijos de Luisa testificaron en contra de ambos. Marlisa testificó que fue maltratada cruelmente durante el tiempo antes de que la echaran de la casa. Sostuvo que su madre simplemente se quedaba parada mirando mientras Kobus la insultaba y golpeaba. Por otro lado, un adolescente cuya identidad no fue revelada al público también testificó contra la pareja. Ella había cuidado a Poppy y a Johan en algunas oportunidades. Contó que también había sido víctima de la furia de Kobus, quien la había acusado de mantener intimidad con hombres en su casa mientras cuidaba a los niños. Declaró también que vio cuando Poppy y su hermano eran castigados. Y cito: las palizas eran tan fuertes que sus gritos aterradores en realidad enmascaraban los sonidos de los puñetazos y los golpes contra la pared. Por otro lado, el testimonio de Johan fue decisivo para la acusación de Luisa. Cuando se le preguntó si era verdad que Kobus había tratado de despertar a Poppy salpicando agua en el rostro, ya que anteriormente la había testificado, el pequeño contó una historia terriblemente diferente. Dijo que en realidad esta bestia metió la cabeza de Poppy en el inodoro y jaló la cadena para, según él, evitar que Poppy se hiciera la muerta. Sin embargo, Johan contó que eso no la despertó. Cuando se le preguntó qué hizo su madre mientras Kobus hacía esto con su hermana, él dijo que su madre simplemente se paró en la puerta del baño a mirar. Por otro lado, cuando Kobus subió a dar su testimonio, fue insultado por los presentes, quienes le gritaban que debía morir. Lo mismo sucedió con Luisa, quien fue insultada a gritos. Obviamente se merecían eso y muchísimo, muchísimo más. En el juicio se supo que Jaku, el vecino, había apelado incontables veces a protección infantil para que ayudaran a los pequeños, pero prácticamente nadie le hizo caso y no salvaron a los niños, cuando la institución estaba obligada a iniciar una investigación y dar aviso a la policía. Pero su absurda justificación fue que no dieron aviso a la policía debido a la distancia, solo 40 kilómetros de distancia, y debido a trámites burocráticos que supuestamente le impidieron prevenir la violencia a tiempo. En mayo del 2018, Luisa y Kobus fueron encontrados culpables y sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y además se les dio 10 años adicionales por maltrato infantil contra Poppy y Johan. El juez se mostró furioso e indignado por el caso, habló sobre lo poco afectados que estuvieron los acusados durante el juicio, que no se les movió ni un pelo cuando reprodujeron las desgarradoras imágenes del cuerpo de Poppy, mientras que el resto de los presentes apenas podían sostener la mirada sin estallar en llanto. El juez también mostró su indignación de que todo haya durado tanto tiempo, ya que sostuvo que a diferencia de un ataque repentino de ira que pudiera terminar con la vida de alguien, dijo que en este caso hubo cientos de oportunidades para que alguien interviniera y salvara la vida de Poppy. El juez culpó a los trabajadores sociales, a los maestros de la guardería y al pediatra que examinó a Poppy. Dijo que todos fueron cómplices de su muerte. Incluso llegó al punto de presentar una petición en contra de ellos. Sin embargo, eso solo quedó en el intento y nadie más fue procesado. Por otro lado, Johan fue puesto bajo la custodia de un miembro de la familia y Marlisa continuó viviendo con su padre. La joven dijo sentirse culpable por lo que le sucedió a su hermana y hubiese deseado realmente seguir siendo su madre, porque de esa manera Poppy continuaría con vida. En cuanto a Cristo, el padre biológico de Poppy y Johan, más allá de sus dolorosas y angustiosas apariciones tras la muerte de su hija, que sí creo que le afectó, personalmente no lo veo como inocente en esta historia, porque se desentendió de alguna manera de sus hijos, en 2 años solo los vio 3 veces, más allá de las llamadas telefónicas que sí las hacía regularmente. Pero la cuestión es que este hombre fue acusado de violencia doméstica por su nueva esposa durante el juicio de Poppy. La mujer dijo que no pudo asistir todos los días debido a que la terrible paliza que le dio no le permitía ni siquiera abrir los ojos. Esperemos que Johan, que se encuentra bajo su cuidado
no corra peligro, no corra la misma suerte que corrió Poppy, que los trabajadores sociales puedan monitorear realmente que él esté bien, que esté creciendo con amor, que esté creciendo en un lugar sano y que no repita la trágica historia de Poppy. Amigos, hasta aquí la información, un caso que ha sido bastante fuerte, realmente me costó hacerlo. Creo que los peores crímenes son aquellos que son imposibles de comprender y explicar, esos que se relacionan con una crueldad y maldad sin causa, y más cuando la víctima es el ser más vulnerable, indefenso, inocente, y peor aún cuando la posibilidad de salvar esa vida existió y no fueron una sino que fueron varias y nadie hizo nada. Amigos, perdonen si me están viendo un poco somnolienta, estoy grabando con un calor, creo que hace 40 grados, es tremendo. Yo en mi estudio no tengo aire por una cuestión de estructura, no se puede poner, si pongo un ventilador de repente se escucha el ruido y estoy que me caigo, así que no sé si tengo la carita o creo que me veo los ojos o siento los ojos pesados, pero es porque no se aguanta el calor y con las luces es un poco peor, así que pido disculpas si no tengo la mejor expresión en mi cara, pero es por el calor insoportable, chicos. Tuve que parar muchas veces, irme a la parte que está el aire acondicionado, sentarme un ratito y volver. Tardé, no sé, voy grabando 2 horas, pero bueno, ya terminó. Ahora tengo que grabar los inicios del próximo caso, pero eso me lleva 5 minutos. Volviendo, no se olviden de dejarme mis comentarios, porque me gusta leerlos, de verdad, chicos, me encanta. De regalarme su like y de suscribirse si no lo hicieron. Y a aquellas personas que tienen redes sociales, por favor, les aconsejo seguirme, porque YouTube, de verdad, está informando a muy pocas personas cada vez que subo un video. Y yo lo hago por mis plataformas. Ahora sí, esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en un próximo video, se los quiere siempre, chau chau.